¿Qué harías si sintieras que el mundo se desmorona, pero nadie más pudiera ver la sombra que se arrastraba? Kira lo sabía. Cada fibra de su ser, cada célula de su piel alba, parecía una antena para la desesperación silenciosa de la tierra. Ella era un contraste impactante contra el ocre y el bronce del suelo, sus cabellos blancos como la nieve recién caída, su piel pálida casi translúcida bajo el sol implacable del desierto de Sonora, allá en el norte de México. No era una debilidad, nunca lo... Y fue. Era una singularidad que la distinguía, un don que la conectaba con lo que estaba más allá de lo visible. La tribu la veía con una mezcla de reverencia y una pizca de desconfianza, como si su blancura fuera un espejo de algo muy antiguo y misterioso. Algunos susurraban que era una señal de los ancestros, una bendición. Otros, con los ojos más entrecerrados, la veían como un presagio, un puente a mundos que no debían tocarse. Pero a Kira no le importaban los susurros. Tocaba la tierra reseca, con la palma de la mano, sintiendo cómo la grieta se profundizaba, como una herida abierta en el cuerpo del mundo. Observaba el cielo, el azul antes vibrante, ahora un gris polvoriento, y sentía un temblor, un presagio de algo sombrío que se acercaba. Un silencio inusual de la vida salvaje resonaba en sus huesos. Los pájaros ya no entonaban la canción de la mañana. Los coyotes, antes llenos de aullidos nocturnos, ahora permanecían en un silencio fúnebre que le erizaba la piel. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde nos acompañas en esta historia. Es una alegría inmensa saber que estas travesías pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo. Dime tu ciudad. Ahora, prepárate para conocer el viaje de Kira que, con pura determinación, superó la sombra que amenazaba con devorar su mundo. Verás cómo la perseverancia en los momentos más oscuros puede convertirse en nuestra mejor herramienta. Órale, empecemos. Kira, el susurro. De la luna blanca, no era solo una chica albina. Su condición no era una deficiencia, sino un lente, una antena viviente que captaba frecuencias que la mayoría de la gente ni siquiera soñaba que existían. Sentía la canción agonizante de los ríos que languidecían, cada hilo de agua un lamento ahogado que resonaba en su propio pecho, como si su garganta estuviera seca y sus pulmones ardieran. Escuchaba el susurro de los espíritus ancestrales, voces que se mezclaban con el viento, trayendo mensajes de un tiempo olvidado y de un futuro incierto, y sentía la piel erizarse, incluso bajo el sol. Sus ojos, de un azul casi transparente, veían los hilos invisibles de la vida que conectaban todo, la raíz de un árbol con el vuelo de una mariposa, el pensamiento de un hombre con el curso de un río. Ella era un eslabón, un puente frágil y poderoso entre lo visible y lo invisible, entre el mundo terrenal y el reino de los espíritus. El dolor de la tierra era su dolor, la corrupción que se extendía, la enfermedad de la sombra, era una fiebre que la consumía, dejándola débil, pero nunca derrotada. Mientras Kira sentía la tierra morir lentamente, en otro rincón del territorio comanche, Talón, el águila negra, vivía en un mundo de certezas. Él era la fuerza, la valentía personificada. Su conexión con el espíritu del águila no era solo un nombre, era un tatuaje de un águila negra de alas abiertas en su hombro, y un amuleto hecho de plumas de águila que llevaba al cuello. El peso constante de su devoción era el símbolo de su alma, el guía en sus cacerías y en sus batallas. Talón era escéptico respecto a los susurros de los espíritus que tanto valoraban los chamanes. Para él, la fuerza venía de la acción, de la hoja bien afilada, del arco certero, de la sabiduría ancestral transmitida de guerrero en guerrero, de generación en generación. Era un cazador eximio, sus movimientos silenciosos y precisos,
sus ojos afilados como los del águila que lo guiaba. Pero incluso él, con toda su racionalidad, dedicaba momentos a la meditación bajo el sol, observando el vuelo de las águilas, sintiendo la brisa que generaban con sus alas, un escalofrío que le recordaba que había más de lo que podía ver o tocar. Respetaba la tierra, sus tradiciones, pero su fe estaba en la acción, no en las visiones etéreas. La enfermedad de la sombra no elegía. Se extendía como una mancha de tinta en un lienzo blanco. Los ríos se secaban, transformando lechos que antes serpenteaban en senderos de piedra y polvo, sus orillas repletas de carcasas de peces en descomposición. La caza escaseaba, los animales huían, sus instintos los alertaban de una amenaza que sus ojos no podían ver, sus cuerpos flacos y hambrientos. Una oscuridad no de ausencia de luz, sino de corrupción, de languidecimiento, se cernía sobre las tierras. Corroía el alma del bosque, la energía vital de las montañas, escenas de árboles retorcidos y sin hojas, sus ramas como dedos esqueléticos apuntando a un cielo gris de pozas fangosas donde antes había vida, se volvieron comunes. Los chamanes y ancianos, con sus rostros marcados por el tiempo y la preocupación, consultaban a los espíritus, hacían rituales con hierbas y cánticos, pero nada parecía detener el avance de la sombra. La desesperación se instalaba, pesada como el polvo que cubría todo. Fue entonces cuando una antigua profecía, casi olvidada, volvió a los labios de los más viejos. Hablaba de una unión improbable, de la pureza de la luna, y la fuerza del águila, Kira y Talón, como la única esperanza, la única clave para revertir la maldición que se extendía. Kira sintió el llamado de los espíritus como un tirón urgente en su interior, una melodía extraña y apremiante que resonaba en su pecho, haciendo que su corazón latiera más rápido. Las visiones se volvieron más vívidas, casi tangibles, fragmentos de Talón, el águila negra en su hombro, la desolación en su mirada fuerte, una desolación que ella sentía como suya. Sabía a dónde necesitaba ir, impulsada por una fuerza que no podía ignorar. No era un camino fácil, cada paso era una lucha contra el cansancio que pesaba en sus miembros, contra la propia duda que a veces intentaba infiltrarse en su mente, susurrando que era débil e insuficiente. Pero la voz, el llamado, era más fuerte, una certeza que la impulsaba hacia adelante. Cruzó valles resecos, rodeó formaciones rocosas que parecían dedos huesudos de la tierra. Cada noche, el frío era más cortante, el hambre una molestia constante, pero ella continuaba. Su piel albina, que antes la hacía destacar, ahora parecía brillar con luz propia en la oscuridad creciente del paisaje. Un faro para el destino que la esperaba, un punto blanco en el gris en que se había convertido el mundo. Evitaba los caminos más obvios, guiada por una intuición que le decía dónde los peligros de la sombra eran más densos, sus pasos ligeros y silenciosos como la propia neblina. En el mismo período, Talon tuvo un sueño vívido, tan real, que parecía más un recuerdo que una fantasía nocturna. No era solo un sueño, era una visión. Su águila guía, majestuosa e invulnerable en su mente, estaba herida, sus alas pesadas, su mirada desolada, un dolor que Talon sintió como si fuera suyo, y entonces una luz plateada que emanaba de una figura etérea y casi transparente levantaba al águila curando sus heridas, restaurando su vigor. Al despertar, el corazón de Talon latía desbocado en su pecho, un ritmo de tambor que resonaba en sus oídos. Buscó a los ancianos, describió su sueño con detalles, los colores, las sensaciones, y ellos confirmaron. Era una señal. La mujer de la luz plateada era la pureza de la luna, y el águila herida, la propia tierra, y el espíritu de su águila guía. El destino lo impulsaba por un camino que su racionalidad antes rechazaría. Siguió la señal,
un rastro casi imperceptible de energía que sentía en sus huesos, un tirón magnético en su dirección, hasta que en un valle ya castigado por la sombra, donde los árboles eran solo siluetas esqueléticas, la encontró. Kira. La desconfianza fue inmediata. Para Talon, ella era una extraña, una figura pálida y frágil en un ambiente tan hostil. Se preparó para la batalla, su cuerpo tenso, cada músculo alerta, la mano en el puñal que llevaba en la cintura, listo para cualquier amenaza. Pero Kira, con una calma que lo desarmó, le extendió la mano, no en amenaza, sino en acogida, sus ojos serenos y profundos. «Tu águila estaba herida», susurró, y describió el sueño de Talon con una precisión escalofriante, detalles que solo él podía saber, el color de las plumas, la forma de la herida. Talon sintió un escalofrío recorrer su espalda, un escalofrío que no era de miedo, sino de asombro. No había engaño en sus ojos, solo la verdad y la comprensión, una profundidad que nunca había visto antes. La duda se disolvió, como niebla al sol, reemplazada por una extraña sensación de que algo más grande de lo que él había planeado había organizado ese encuentro. La profecía se desarrollaba ante sus ojos. Sintió una extraña conexión, un lazo invisible. Era el comienzo de algo. La travesía de Kira y Talon hasta el corazón de la sombra fue una compleja red de desafíos y descubrimientos. Cada paso una lección, cada obstáculo una prueba de su creciente interdependencia. Era una danza forzada por la necesidad, donde sus habilidades, tan distintas, se complementaban de formas que ninguno de los dos imaginaba. Talon, el guerrero, abría camino. Sus músculos definidos se movían con agilidad y fuerza, su presencia una fortaleza contra las criaturas corrompidas por la sombra. Animales antes pacíficos, ahora retorcidos por la desesperación, con ojos rojos y sed de destrucción, sus garras afiladas, sus gruñidos resonando en el valle. Se movía como una sombra, apartando los peligros con golpes precisos de su lanza y flechas certeras, su concentración inquebrantable, protegiendo a Kira con una ferocidad que lo sorprendía a sí mismo. Kira, por su parte, eran los ojos que veían lo invisible. Su piel albina, que parecía absorber la luz de la luna, irradiaba una sensibilidad que se extendía mucho más allá del tacto. Sentía las trampas ocultas, los agujeros en la tierra que parecían brotar de la nada, las raíces venenosas que se retorcían bajo el suelo, listas para atraparlos. Su visión mística la alertaba sobre los peligros invisibles, los bolsillos de aire enrarecido que podían asfixiar, las emanaciones tóxicas que se arrastraban como niebla densa, los espíritus menores que, perturbados por la sombra, vagaban sin rumbo, intentando atrapar a cualquiera que se cruzara. Kira extendía las manos, sus dedos largos y pálidos, y una energía suave emanaba de ella, como un bálsamo, calmando a esos espíritus, guiándolos lejos, liberándolos de la angustia que los ataba. Talon la observaba fascinado, cómo ella, tan frágil, poseía un poder que él no podía comprender, pero que era innegablemente real. Sentía la calma instalarse donde antes había tensión. Hablaban poco, pero a cada paso, el silencio entre ellos se llenaba de un respeto mutuo que crecía con cada desafío superado. Talon observaba la aparente fragilidad de Kira, pero también la fuerza inquebrantable que brotaba de su alma, una determinación que rivalizaba con la suya propia. Ella no se quejaba del hambre, del cansancio, ni del frío que se intensificaba a medida que se acercaban al corazón de la sombra. Su resiliencia era un fuego silencioso que lo inspiraba. Kira, por su parte, admiraba la valentía y la resiliencia de Talon, su capacidad de proteger, de moverse con la tierra, de entender sus señales más obvias, la forma en que leía el viento y los senderos.
Poco a poco, la desconfianza se disolvió por completo, como una neblina matinal, dando paso a una confianza profunda, un lazo forjado en la necesidad y el propósito compartido. Eran uno, una unidad inquebrantable ante el mal que amenazaba su mundo. Aprendieron a leer las miradas del otro, a anticipar el siguiente paso, a confiar ciegamente. En un momento Talon le ofreció un trozo de carne seca de su propia ración, un gesto simple que significaba mucho. Kira aceptó, una pequeña sonrisa en sus labios, un raro momento de ligereza en la travesía. La llegada al corazón de la sombra fue menos un enfrentamiento y más una revelación. No había un monstruo al acecho, no había una criatura maligna que derrotar con fuerza bruta. Lo que encontraron fue una fuente ancestral de vida, antes pulsante y vibrante, ahora corrompida. Sus aguas, que un día fluyeron claras y curativas, eran ahora un pozo de oscuridad espesa, estancada, exhalando un olor a decadencia y desesperación. Un hedor que se adhería a la garganta. Las paredes rocosas del valle eran negras y húmedas, cubiertas por una sustancia viscosa y oscura que parecía pulsar con una vida maligna. Era el lugar donde la vida se negaba a existir, donde la esperanza había sido aprisionada. Kira sintió el dolor de los espíritus de la naturaleza allí aprisionados. Eran los ríos, las montañas, los árboles, los animales, la propia esencia de la tierra, mantenida cautiva por una fuerza abrumadora de olvido y negligencia. Flotaban como sombras distorsionadas en la oscuridad, sus formas retorcidas, sus lamentos resonando en su mente como un coro de agonía, un lamento que ella sentía en sus propios huesos. Era el dolor del olvido, de la negligencia de los hombres que se habían distanciado de su vínculo con la naturaleza, que habían olvidado la gratitud. La sombra no era un ser, sino un reflejo de la desconexión, de la falta de respeto, de la desesperación acumulada a lo largo de generaciones. Talon sintió la desolación del lugar. El aire era pesado, sin vida, y sus sentidos agudizados captaban la ausencia total de cualquier pulsación vital, un vacío que lo dejaba sin aliento. Vio la profunda tristeza en los ojos de Kira, sintió la urgencia en su espíritu. La verdadera batalla no era contra un enemigo externo, sino contra la desesperanza que había corroído el corazón del mundo, la desesperanza que ellos necesitaban desterrar. El clímax no fue una explosión de violencia, sino una sinfonía de luz y espíritu, la culminación de todo lo que Kira y Talon representaban. Kira, con los ojos fijos en la fuente oscura, extendió las manos, sus brazos pálidos levantados hacia el cielo, como un llamado silencioso. Su piel albina, que siempre irradió una luz suave y etérea, ahora pulsaba con una intensidad que parecía venir del propio cosmos, una energía que la hacía temblar de pies a cabeza, pero no de miedo, sino de poder. Una luz blanca y pura emanaba de ella, primero como un brillo débil, luego como un torrente poderoso que se expandía, repeliendo la oscuridad a su alrededor. La sombra retrocedía, siseando como un parásito expuesto a la luz del sol, sus formas disformes retorciéndose y desintegrándose. Era la pureza de Kira, la esencia de su conexión con lo sagrado, enfrentando la corrupción que la sofocaba. Sintió un dolor agudo, como si la sombra luchara por permanecer, pero Kira resistió. Su voluntad inquebrantable, su luz cada vez más fuerte. Mientras la luz de Kira envolvía la fuente, Talon, con los ojos cerrados, invocó el espíritu del águila negra, concentrándose en su tatuaje del hombro, sintiendo la energía ancestral fluir por sus venas. Comenzó a moverse en una danza antigua, un canto de guerra que no era de batalla, sino de liberación. Su voz, un resonar profundo que hacía eco en las paredes rocosas del valle,
vibrando en su pecho. Sus movimientos eran fuertes y gráciles, cada paso intencional, cada gesto un lazo con los ancestros. Era un llamado a los espíritus ancestrales, un pedido de fuerza, de libertad, de renovación. Con un grito poderoso que rasgó el aire, abrió los brazos y el águila negra en su hombro pareció cobrar vida, sus alas abriéndose en su imaginación y un portal espiritual se manifestó, una hendidura luminosa en el aire, temblorosa y etérea, a través de la cual los espíritus aprisionados comenzaron a emerger. Se desenrollaban de la oscuridad, sus formas etéreas regresando a su belleza original, y volaban hacia la luz, hacia la libertad, un espectáculo de esperanza. La luz de Kira y la fuerza espiritual de Talón se fusionaron en un único haz de energía, una unión perfecta de la pureza y el poder, de lo visible y lo invisible. La sombra se desvaneció por completo, como humo al viento, sin dejar rastros, y la fuente oscura comenzó a burbujear, purificándose con un sonido suave y melodioso. El agua, antes estancada y negra, se volvió cristalina, pulsando con una vida renovada, sus aguas reflejando el cielo. El aire se llenó de una fragancia fresca a tierra mojada y flores en flor. Y el silencio fúnebre fue reemplazado por el suave sonido del agua fluyendo, el zumbido de las abejas y el canto distante de los pájaros. La canción de los ríos renacía, y con ella la esperanza de un nuevo tiempo. El regreso de Kira y Talón a sus tribus fue un espectáculo de celebración y renacimiento, una procesión de luz y honor. Ya no eran solo una joven albina y un guerrero fuerte, eran la encarnación de la profecía, los catalizadores de la renovación, los héroes que habían desafiado la oscuridad y prevalecido. La noticia de la purificación de la fuente se extendió como el viento de la montaña, trayendo consigo la esperanza que hacía tiempo se había perdido. Fueron recibidos con honores que superaban los de cualquier guerrero victorioso. Los gritos de alegría resonaban por el valle, los rostros antes marcados por la preocupación, ahora iluminados por sonrisas y lágrimas de alivio. Los ancianos, con los ojos humedecidos, los abrazaron, sus voces embargadas por la gratitud. Las tierras, antes castigadas por la sombra, comenzaron a florecer con una rapidez sorprendente. Los ríos volvieron a fluir con fuerza, sus aguas cantando mientras serpenteaban por los lechos antes secos, alimentando la vida a su alrededor. La caza, que había desaparecido, regresó en abundancia, llenando los bosques de vida y movimiento, sus rastros frescos en el suelo. Los árboles, antes secos y retorcidos, brotaban hojas verdes y exuberantes, y el aire se llenaba con el zumbido de las abejas y el canto de los pájaros, una sinfonía de la naturaleza que parecía haber sido silenciada por una eternidad. La percepción de Kira cambió para siempre. Ya no era vista con desconfianza, sino con una reverencia aún mayor. Su condición de albina, antes un misterio, era ahora reconocida como una bendición incuestionable, una señal de su profunda conexión con los espíritus y la tierra. Se convirtió en una guía espiritual, un puente para la comprensión del mundo invisible. Sus susurros, ahora escuchados y valorados por todos, sus palabras cargadas de sabiduría ancestral. Las mujeres de la tribu acudían a ella en busca de consejo, los guerreros pedían su bendición antes de la cacería. Talón también se transformó. Su fuerza física seguía siendo innegable, pero ahora llevaba una sabiduría más profunda, una serenidad en su mirada que antes no existía. La experiencia con Kira y la revelación del corazón de la sombra le habían enseñado que la verdadera fuerza no residía solo en la batalla, sino en la armonía, en el respeto por lo que no podía tocarse, por lo que estaba más allá de la comprensión humana.
Se convirtió no solo en un guerrero, sino en un sabio, un anciano en potencia, capaz de guiar a su tribu no solo en las cacerías y en las estrategias de guerra, sino en la conexión con los espíritus y con la propia tierra, enseñándoles a escuchar los susurros de la naturaleza. La paz y el equilibrio fueron restablecidos entre las tribus y la naturaleza, un pacto renovado, sellado por la valentía y la unión de dos individuos tan diferentes, pero tan poderosos juntos. La historia de Kira, el susurro de la luna blanca, y Talón, el águila negra, no fue olvidada. Se convirtió en una leyenda, contada por generaciones alrededor de las fogatas, en los rituales sagrados para los niños que crecerían en un mundo renovado, un mundo que había aprendido una valiosa lección. Los ancianos la recitaban, sus ojos brillando con la sabiduría de los tiempos, las palabras resonando a través de los años. El énfasis principal siempre residía en la idea de que la verdadera fuerza no se encuentra en la uniformidad, en aquello que es igual, sino en la unión de los dones más inesperados. La diferencia, como la de Kira, que antes podía ser vista como una debilidad o una anomalía, demostró ser la clave para la salvación, la manifestación de la pureza necesaria para curar las heridas del mundo, para traer la luz de vuelta. La historia enseñaba que el respeto por la naturaleza y los espíritus no era una opción, sino un pilar fundamental para la armonía, para la existencia plena. La sombra había sido el resultado del olvido, de la desconexión, de la avaricia. La luz de Kira y la fuerza de Talón, juntos, trajeron de vuelta el recuerdo de que somos parte de algo más grande, que cada ser, cada piedra, cada río, cada espíritu está intrínsecamente ligado, y que, en los momentos de mayor oscuridad, el coraje de ser diferente, de abrazar lo que nos hace únicos, y la capacidad de unirse en un propósito mayor, son las claves para un nuevo amanecer, para la verdadera redención. La historia de Kira nos muestra que la fuerza más increíble no viene de la ausencia de miedo, sino del coraje de actuar a pesar de él. Recuerda, esa misma fuerza reside dentro de ti. ¿Cuál fue el mayor desafío que has superado en tu vida? Comparte un poco de tu viaje en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita leer hoy. Si esta historia te tocó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguna de nuestras próximas travesías de superación. Y para seguir inspirándote, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía. Que lleves un poco de este coraje a tu día. Nos vemos en el próximo video.